Bueno, Vicente, pues nada, me encanta que hayas aceptado. Muchas gracias por permitirme hacer esta entrevista. Bueno, este podcast hablamos de radio, hablamos de la historia, de los chicos que han pasado por la radio, los que han dejado esa huella, su vida también allí en la Ujú. radio. Y justamente hoy, pues, es el Día Internacional de la Radio. ¿Cómo lo celebra Vicente Moros? Pues esta mañana, cuando muy temprano me desperté, claro, cuando tú trabajas en radio, sabes que llega el 13 de febrero y es el Día Internacional de la Radio. Entonces, cada año, digamos, se piensa un poco sobre lo que se ha caminado, lo que se ha hecho, cómo ha ido cambiando la misma radio, las dinámicas de la radio, que van amarradas a las dinámicas de la sociedad, amarradas a las dinámicas de la música, amarradas a las dinámicas del mundo, de la política. Entonces, es la forma como se agradece por estar dentro de la radio. Yo vivo muy agradecido con la radio. Yo soy un enamorado, un apasionado de la radio. No me canso de escucharla. No la considero un trabajo. ¿Sí? Yo no voy a un sitio a esperar a cumplir un horario. Yo voy a un sitio a hacer catarsis, a disfrutar, a hablar, a hacer tantas cosas. Entonces yo creo que la radio, digamos que es un motivador diario para mí. Un motivador diario. Llevas Ujú. muchos años en la radio. Yo creo que Sí. una de las personas que uno podría decir que haya durado casi toda su vida, podríamos decir que Vicente Moros lleva mucho tiempo en la radio. ¿Cómo ha sido para ti todo ese proceso? Bueno, ya mencionas que lo disfrutas, pero ¿cómo ha sido para ti todo ese llegar y cómo hace uno para durar tanto tiempo en una radio? Bueno, yo creo que son cosas no fortuitas, no son fortuitas. Al contrario, pienso yo que se trabajó en ellas. De pronto no con una visión, y esto se lo digo a los muchachos y a la gente joven como tú, yo no estaba pensando en quedarme tanto tiempo en la radio, no estaba pensando en jubilarme con la radio, ¿sí? Porque cuando uno tiene 22 años, yo terminé la universidad, estudié música en la Universidad del Cauca y por accidente llegué a la radio. Cuando llego a la radio empiezo a hacer un proceso normal, empírico. No estudié nada que tenga que ver con radio, comunicación, periodismo, pero empiezo a hacer ese proceso empírico desde ser disc jockey en ese momento de la historia de la radio. El locutor y el control de sonido se estaban uniendo y se estaba formando el famoso disc jockey. Yo entro en esa camada, si por denominarle de alguna forma, de disc jockeys que fuimos mal vistos en esa época, porque en teoría le estábamos quitando el trabajo a un control de sonido. Recordemos que el 24 de marzo es el Día del Locutor y el 1 de abril de hace muchos años se celebraba el Día del Operador de Audio o el Operador de Sonido. Entonces, entré en ese proceso, pero pues como era muy joven, no entendía mucho el tema administrativo y estas cosas de empresas. Simplemente yo dije, pues a mí me ofrecen hablar y puedo controlar, pues yo lo hago. Y empecé ese proceso. Empecé ese proceso que fue muy bonito. Rápidamente, yo creo que Dios me dio un buen regalo que fue la voz. Y cuando comencé a hablar en la radio, empecé a gustarle a la gente, cosa que le agradezco mucho a toda la gente. Empecé a gustarles con la voz, con la puesta al aire y todo este tipo de cosas. Fui enamorando al público y el público automáticamente fue recíproco dentro de la empresa y eso me llevó a ir escalando poco a poco de control, de disc jockey, luego de director, luego de voiceover de las marcas de Caracol y de marcas comerciales y ese proceso, digamos que si tuviera que resumirlo en muchas empresas, yo habría pasado por lo menos por unas 20 empresas. Pero como Caracol es tan grande, Caracol Radio es tan grande, entonces digamos que esas 20 empresas están dentro de Caracol y me moví en distintos departamentos. Y esa es la razón por la cual llevo mucho tiempo en radio, pero además el gusto y la disciplina del día a día. Ese es el otro secreto que podría decir yo que ha funcionado. ¿Cuántos años, Vicente, exactamente ya van? Yo entré en el año 1992, llevo Wow. 34 años en este Wow. 2026.
Dios mío, qué Tú no habías impresionante. nacido seguramente. No, 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 lo No. pregunto por lo mismo, porque desde que yo existo, sé que existe Vicente Moros, sé que ha estado allí, sé que es Vicente Moros Caracol Radio, es como su segundo apellido, entonces, pero entonces siempre ha estado en la misma cadena, siempre ha estado allí en diferentes ámbitos, como lo dijiste. Sí, en distintos departamentos, por denominarle de alguna forma. El departamento de Tropicana, el departamento de Bésame, el departamento de Vallenata, el departamento de la cadena básica, el departamento de voiceover, el departamento de programador, el departamento de director de Radio Santa Fe, bueno, en Ah, todos los qué bien. departamentos. Pero esto no quiere decir que no tuve tentaciones de otras empresas. Claro, las tuve de Olímpica, las tuve de RCN, las tuve de William Vinasco. Todos en algún momento me llamaron para que fuera a ocupar sus filas, pero digamos que Caracol en su momento también me decía, no se vaya, arreglemos, pero quédese. Y así me quedé yo en Caracol. Bueno, entonces es así, ¿no? Como un conjunto de cosas. Además, una empresa también que valore el talento, que valore el personal que lleva allí toda su vida, eso también es espectacular. Y qué bueno que lo menciones. Hoy en día tenemos una radio muy distinta como cuando iniciaste. Hay una radio Ujú. con la que inicia el mundo digital, bueno, hace un tiempito ya, pero sí el cambio es bastante drástico. ¿Tú cómo ves ese cambio? Yo lo veo que es lógico, es normal, es natural, es orgánico, es la respuesta a una sociedad y a la evolución de una misma sociedad. Sí, yo pienso que primero fue la prensa escrita, el periódico, la gente en las mañanas leía su periódico, estaba pendiente, luego llegó la radio, la gente escuchaba la radio, luego llegó la televisión, la gente veía la televisión, luego llegaron las redes sociales, la gente se metía en las redes sociales, luego llegaron las aplicaciones, ha sido una evolución y digamos que la radio ha ido de la mano con esa evolución. ¿Por qué digo que ha ido de la mano con esa evolución? Porque hoy en día las radios en el mundo tienen sus cámaras dentro de las cabinas, tienen que hacer contenidos para poder atrapar a la audiencia que está scrolleando en su celular, tienen que tener ganchos. TikTok tiene una herramienta para transmitir en vivo con música y todo. Entonces, ha habido una evolución tecnológica y de concepto. Si hoy le preguntas a un joven, a un pelado de 20 años, si conoce un radio físico de verdad, de prender y apagar, que te muestra AM, FM, no lo conocen, pero conocen el celular. Y nosotros llegamos a través del celular y a través de las aplicaciones a toda la juventud y a todos los muchachos y a toda la respuesta que tiene una sociedad que es la del celular. Eso digamos a nivel tecnológico. A nivel de puestas al aire, mm, venimos de esas voces de épocas antiguas, donde hablaban muy grueso, donde eran muy expresivos, muy respetuosos, luego empezó a relajarse un poquito más el tema y empezaron a tener voces más frescas, el léxico también cambió un poco, fue más cercano con la gente. Y hoy en día podríamos decir que estamos rayando ya en la vulgaridad en muchas oportunidades, en muchas radios, en muchos personajes. Pero bueno, la sociedad lo está aceptando así y si eso es lo que está pidiendo, yo siempre digo, la música responde a una necesidad de la sociedad. Y Mm. nosotros como comunicadores y como eh, trabajadores de los medios de comunicación también tenemos que responder a las necesidades de una sociedad. Es impresionante lo que mencionas. ¿Cómo ha sido para ti ese cambio? Claro, esa radio, lo que mencionas, ¿no? Esa escala de todos estos cambios, porque yo he conocido también ya periodistas, locutores clásicos que llevan ya Ujú. cierto nivel de años en radio y dicen que no han aceptado estos cambios, por ejemplo, los digitales que no, bueno, que no encajan como en él. ¿Qué consejo le darías para que puedan continuar con todo esto o realmente no están obligados a seguir los patrones que van mostrando el tiempo? Yo creo que, bueno, eso va en cada forma de ser, ¿no? Hay personas que son, digamos, difíciles al cambio, que no les gusta cambiar, que les gusta estar dentro
de una rutina o dentro de una forma de vida. En mi caso no, en mi caso yo hoy en día te puedo decir que manejo la tecnología, que en este momento, en este 2026, estoy programando varias emisoras, ya no una como en otra época, sino que estoy programando varias emisoras, cuatro para ser exacto. También actualizo página web de Caracol Radio en la sección de entretenimiento. También dirijo la emisora Radio Santa Fe. Tuve que aprender de salsa, de vallenato, tuve que aprender de música popular. Entonces te vuelves multitasking, sí o sí te toca hacerlo, pero es una decisión, porque igual podría haber dado un paso al costado y decir yo no me le apunto a eso y simplemente pues estaría por fuera del negocio de la radio o de los medios de comunicación, porque he visto muchos de mis amigos que tienen la misma edad mía y que arrancaron igual que yo, pero hoy en día se dedican a otras cosas muy distintas que a la radio o a la comunicación. Qué interesante todo eso y que, digamos, como yo creo que parte del crecimiento justamente es ese, ¿no? Adaptarse también un poco a lo que se viene. Para ti, Vicente, todo este tema, el tema de las redes sociales y lo que estás ahora programando, lo que mencionas es que te ha hecho mucho más amplio, incluso tu portafolio, podríamos decirlo, laboral y le has sacado ventaja incluso a esto y creo que es a donde tenemos que apuntar para todos aquellos que quieran avanzar en el tema radial. ¿Qué radios sientes tú que encajas más? Por ejemplo, dices que tienes cuatro, que estás programando música, bueno, de todo has aprendido. ¿Qué es lo que más has encajado? ¿Cuál sientes que es tu fuerte para programar específicamente? Salsa, vallenato, ¿qué música te conecta? Bueno, indiscutiblemente la salsa. Yo soy un hombre que me encanta la salsa, me gusta leer salsa, me gusta bailar salsa, me gusta ir a conciertos de salsa, me gusta ese mundo. Ese mundo me parece fantástico. Creo que me conecto con varias generaciones que han gustado de la salsa. Es más, hasta hoy en día los jóvenes, mira, debí tirar más fotos de Bad Bunny, viene con canciones o por pedacitos de canciones de Un verano en Nueva York, viene con salsa dentro del mismo álbum. Si tú miras, otros artistas también han hecho salsa y les ha ido muy bien. Yo creo que eso es inherente, digamos, en el ámbito latino, en el ámbito latinoamericano, que la salsa esté con nosotros. En ese género me siento más cómodo, sin ser el género que está de moda. ¿Sí? Digamos, la salsa saca sus hits uno o dos por año, mientras que la música urbana, pues, es arrolladoramente exitosa a nivel mundial. Bad Bunny, está también Karol G, está Maluma, bueno, y todo eso. Y hoy en día se está metiendo dentro de ese abanico desde hace por ahí unos 4 o 5 años la música mexicana norteña, todas estas agrupaciones de banda. Entonces, tú vas viendo cómo va evolucionando el tema y cómo van evolucionando las mismas líricas o la poesía de la misma canción desde los años 60, que era muy respetuosa, cariñosa, con esas baladas, y luego a tener hoy en día Ponte en Cuatro y cosas de ese tipo, que son las que están mandando la parada, que te guste o no te guste es otra historia, pero que son exitosas, pues son exitosas, y dentro de la radio, si es una radio juvenil hay que programarla, y si es una radio más adulta, solamente colocar algunos de esos éxitos que, digamos, cumplen con un margen de nuestros oyentes a los cuales les estamos programando. Me ¿Podemos siento conocer cómodo con la salsa. cuáles estás programando? ¿Cuáles son las radios que estás programando actualmente? Estoy programando Radio Santa Fe, que a la vez la dirijo. No tenía ni idea de música popular, pero antes de la pandemia hubo una estructuración en Caracol y me designaron programador y director de Radio Santa Fe. Estoy programando Bésame Radio en Bogotá. Estoy programando Tropicana en Bogotá. Estoy programando una emisora de Caracol en Miami también. Esas son las cuatro emisoras que estoy programando y estoy dirigiendo a nivel nacional toda la estructura que tiene que ver con programación a través de una aplicación que tiene nuestra empresa para programar cada una de las emisoras. Entonces, si alguien necesita asesoría sobre cómo hacer que no se repita el artista o el título todos los días a la misma hora,
estrategias musicales y todo eso, ahí estoy yo. Wow, claro, con mucha experiencia. Vicente, ese consejo a la hora de programar, porque este podcast, pues hay muchos directores, personas que están llevando su radio, incluso aquí en España, que tratan de llevar una radio latina, entre comillas, pues porque siento que de alguna manera no se puede programar, o bueno, en el sentido, se puede programar para Perú, Argentina, Chile, Brasil, Venezuela, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Honduras. Bueno, aquí hay de todo. Y siempre es un reto para los programadores en España pensar en un público tan amplio porque incluso nacionalidades como Colombia y Marruecos hasta se han unido. Entonces, siempre tienen gustos musicales. ¿Cuál sería ese consejo que le das a los programadores a la hora de poner en marcha sus emisoras? Yo creo que es el gusto musical que puedas tener, que te suene. Yo siempre he pensado que el programador debe enamorar con su música, debe enamorar, no sé, no importa qué música sea, porque si tú estás programando boleros, por decir algo, tienes que colocar los boleros que son exitosos. Tú no puedes arriesgarte con boleros que no conoce nadie o boleros que tienen pocas visualizaciones hoy en día en YouTube, por decir algo. Si estás programando música urbana, pues te vas a la fija. Tú no tienes por qué pensar, a no ser que sea una apuesta, pues ya que es diferente. Vamos a apostarle a este artista. Es un artista emergente y vamos a ponerlo a sonar y lo vamos a pegar. Y cuando lo peguemos, pues seguramente nos irá bien a todos. Eso es diferente. Pero si tú te zafas del tema del compromiso con el amigo, con el artista, tienes que saber que canción tras canción tiene que ser exitosa, tiene que ser buena. ¿En qué momento tú te cambias de emisora? En el momento en que te ponen una canción que no te gusta. Y en el caso de España, pues yo creo que el programador de España tiene que tener muy claro, tú me acabas de decir, ¿cómo sería una programación de un latino con alguien marroquí? O sea, ¿cómo mezclo yo la música de Marruecos con la música salsa o el vallenato colombiano o la cumbia colombiana, peruana o mexicana o la banda mexicana con la música de Marruecos o la salsa, no sé, francesa? O sea, tienes que tener muy claro para dónde va tu emisora, qué es lo que tienes y a quién quieres enamorar, ¿sí? Tienes que tener claro tu grupo objetivo. Yo siempre le digo a los DJs, cuando soy director, les digo yo, ¿a qué persona le están hablando? Imagínense una persona frente a ustedes. ¿Qué persona es? ¿Es gordita, es bajita, es alta, es ejecutivo, es una ama de casa, es una persona que labora en, no sé, en construcción, o es un abogado, o es un médico, o es un arquitecto? ¿A quién le están hablando? Porque es que si uno no sabe a quién le está hablando, también uno no sabe para dónde va. Decía por aquí un amigo en Cali, el Pepe González, si usted no sabe para dónde va, cualquier ruta de bus le sirve. Entonces, uno tiene que saber a quién le habla, uno tiene que saber a quién le está poniendo la música. Si se la está colocando a un muchacho joven de 12 a 17 a 18 años, si le está hablando uno de 18 a 35, si le está hablando mayores de 35, mayores de 55. O sea, tienes que tener claro a quién le hablas y qué tipo de música le colocas. ¿Por qué? Porque si tú te equivocas en un disco, como dije hace un par de minutos atrás, la gente se te va. Y ahí es cuando pierdes el año y ahí es cuando otro puede enamorarte a tu oyente si él está, en el caso de hoy en día, scrolleando o está buscando emisoras. ¿Qué opinas de las canciones de TikTok? Las que suenan fuertemente en TikTok, pero que en radio no han pegado tanto. O Lo que pasa van es de que TikTok a radio o de radio a TikTok. ¿Cómo es? pueden darse en las dos direcciones. Puede presentarse el tema en las dos direcciones. Yo creo que TikTok es es que es lo curioso de la música hoy en día es que, por ejemplo, tú hace unos años atrás, 70s, 80s, una canción duraba entre 5 y 6 minutos de salsa y una canción romántica duraba entre 4 minutos, 3 minutos y medio. Hoy en día las canciones están en 2 minutos y medio, 3 minutos máximo, porque la gente no tiene la capacidad de quedarse.
para escucharse la canción, excepto si le gusta, entonces ahí sí la pone a repetir, le da el loop y repita para aprendérsela o porque le gustó. Pero hoy en día, esas canciones de TikTok que digamos son 30 segundos, 20 segundos, es únicamente el corito de la canción. Y entonces hacen los famosos challenge y la gente se pega del challenge y entonces se vuelve viral. Pero ¿qué pasa con esas canciones? En 6 meses, en un año, nadie se acuerda de esas canciones. Sí, por ahí de vez en cuando vuelve y te aparece, uy, hacía rato no oía esa canción, pero realmente hace rato son 6 meses, 7 meses. No tenemos éxitos contundentes, reales, que estén durando y que tengan largo plazo. Tenemos música y ojo, no te estoy hablando desde la perspectiva del viejo chocho que ya dicen, ah, es que todo tiempo pasado fue mejor. No, simplemente yo miro la reacción de la gente y si hoy en día tomamos como ejemplo canciones que se estén quedando en el recuerdo, realmente son muy pocas. Realmente son muy pocas porque el nivel de consumo es muy alto y es muy corto. Entonces tú pegas la canción, debí tirar más fotos de Bad Bunny, o la canción si antes te hubiera conocido de Karol G. Y la gente la canta, la baila, un mes, 2 meses y pasó al olvido, ¿sí? En cambio, por ejemplo, Don Omar, Daddy Yankee, Héctor el Father o Héctor y Tito, algunas de esas canciones que pegó Tony Dice, todas esas canciones se quedaron en el recuerdo y son los clásicos del reggaetón, que digamos en esa época ya estaba comenzando esa evolución de la música desechable, ¿sí? De la Mm. música que dura muy poquito, pero que digamos cumple su función. Llegar, enamorar, que se vuelva fenómeno y partir. Eso es lo que pienso. Ok, eso sí, siempre, siempre está como ahí, ¿no? Ese tema de las canciones que pegan y que inmediatamente hay un error que sí he visto y es ese, pegan en TikTok, ¡pum! Las escucha uno en radio porque están en TikTok y creen que inmediatamente, pero puede ser un éxito, lo que dices, fugaz, un éxito que puede sonar, Mm. pero de forma fugaz. Vicente, hablemos un poco, bueno, de todo ese recorrido, de la trayectoria y además de lo que se viene para Vicente en la actualidad, lo que estás pensando actualmente, lo que quieres hacer y bueno, adicionalmente al recorrido anterior, bueno, lo que has tenido todos estos años. Hay realidades en las radios, en la radio. Yo siempre le pregunto a mis entrevistados, ¿qué realidad hay para ti en la radio? ¿Cuál es esa realidad? Bueno, hay varias realidades. Una de ellas es, bueno, hoy en día con el flujo de trabajo que hay dentro de la compañía, digamos que muchas personas me han dicho, con todo lo que sabe, móntese un podcast. Con todo lo que sabe, debería todos los días colocarse un videíto contándonos cosas. Sí, sería chévere, yo no digo que no, pero con el flujo de trabajo que hay dentro de la compañía en este instante, yo no le apuesto tanto a eso, porque mi objetivo en este instante es mantener esas emisoras y recuperar algunas para que tengan una buena recordación y que la gente diga, oye, qué rico que suena esa emisora, qué bueno que suena esa emisora. Así esté tras bambalinas, porque la estructura de la radio ha cambiado también. Entonces hay alguien que dirige y hay alguien que programa. Los directores, digamos, por estar al aire y por estar presentes, tienen más recordación, pero digamos que ese afán que uno puede llegar a tener a los 20 o 30 años de figurar con el increíble, Liz, con el pasar del tiempo, ese mismo afán va pasando. Y tú Claro. dices, chévere, que los pelados de hoy en día se vuelvan famosos y se vuelvan influencers y que tengan miles de seguidores o millones de seguidores. Finalmente, cuando tú estás caminando largo, te das cuenta que eso es bonito, pero también es bonito tener una vida tranquila, una vida amena, una vida en paz. Yo veo a todos esos muchachos ahí en Caracol pegados del celular todo el día tratando de buscar una historia y, y colocando esas historias para ver si se les vuelven virales. Y cuando se le vuelve viral, alguno de ellos brinca de felicidad y alegría, pero al siguiente día o a los 2 días ya tiene que estar pensando en la siguiente.
Y de alguna manera para mí, Vicente Moros, para mí eso es una cárcel. Es una cárcel es un vicio que tienes que estar recibiendo la aprobación de toda la gente, porque si no tienen la aprobación de la gente, también estos pelados los veo que se deprimen cuando suben una historia y no tienen sino 1000 visualizaciones o 2000 veces, no, esto no, necesito que sea más. Y cuando llegan con 600.000 visualizaciones están felices, ahora tengo que buscarme otra. Y yo creo que esa carrera de muchos de ellos por volverse famosos, claro, ahí detrás de eso también hay dinero, lógico, uno gana plata con eso, pero esa carrera no los deja vivir en paz. O sea, viven a millón y es válido, es la generación, es el momento, es la historia, así se está escribiendo, pero ya vuelvo y te repito, cuando tú has caminado mucho tiempo, tú dices, yo valoro valoro un poco más el estar tranquilo, el hacer las cosas bien siempre, esa debe ser una premisa, ojalá de todos los seres humanos, hacer las cosas bien en el área que se desempeñen, hacerlas bien, pero tener tranquilidad. Que tú pongas la cabeza en la almohada a las 10 11 o 12 de la noche o 1 de la mañana y que puedas dormir 7 8 horas tranquilo y no que te sobresaltes a la medianoche pensando qué voy a hacer. Esa es mi idea. Yo creo que a veces eso que mencionas, a veces como que nos encasillamos tanto en el tema de las redes sociales que no disfrutamos como realmente lo que estamos haciendo, justamente lo que mencionas. Tienes un mundo, una vida ocupada en radio, ¿por qué querría entrar en un rollo que te va a quitar tiempo y que no vas a poder y que vas a descuidar prácticamente lo que tienes? Entonces, a veces creo que nos metemos tanto en el mundo digital que se piensa que debería dar más en ese mundo digital cuando ya tienes una vida ajustada a tus parámetros, a su tiempo. Entonces ya tal vez ahora me haces como una aclaración allí mental que tenía, y es que sí, claro, es eso, de pronto es ese afán de mucha gente estar en esto, no se disfruta lo que hay alrededor Eso. por ese afán de números, views, y que al final 1000, 2000, 3000 o 4000 es bastante. Imagínate 4000 personas viéndote frente, hay discotecas que no tienen ese espacio para 4000 personas. Y aún así, Sí. las redes sociales lo minimizan. Llegan a decir, no, es que 4000, es que 1000, es que es muy poquito. Entonces empezamos como a entrar en otra onda y yo creo que esto también va para las mismas radios, ¿no? Que están allí tratando como de buscar ese contenido, tratando Mm. de crecer o de encajar. Para Vicente Moros, por ejemplo, de todos estos años, ¿has hecho cuántas entrevistas aproximadamente? No, no tengo ni idea. No, no tengo ni idea. Muchísimas, muchísimas, obviamente enfocadas la gran mayoría a artistas. Desde que comencé mi carrera, fueron artistas. De los primeros artistas que yo entrevisté cuando arranqué la radio en Popayán fue Gali Galeano, Raúl Santi. A ver qué recuerdo yo por allá de esa época. Luego me trasladé aquí a Cali. Yo vivo actualmente en Bogotá, pero este fin de semana ando por acá por Cali. José Luis Perales, Alejandro Sanz, a ver, Enrique Iglesias, Pimpinela, Robbie Draco Rosa, Gran Combo, Marc Anthony, Linda Vierabel Caballero La India, Celia Cruz, Frankie Ruiz. Luego ya me fui para Bogotá y digamos que ese mismo cúmulo de artistas fue creciendo y pues de lo más reciente, Juan Luis Guerra. ¿Sabes qué? Hay una entrevista que no he podido, la hice, pero no la valoré en su momento, porque el artista era emergente, Ah, pero hoy me gustaría volverla a hacer. Marc Anthony. Marc Marca. Anthony, cuando él estaba comenzando, por allá en el 93, 94, y yo también estaba comenzando en la radio, yo lo entrevisté. Y lo entrevisté a él porque tenía pegada la canción Vivir lo Nuestro y lo trajeron acá a Cali, estuve en el Hotel Inter e hicieron rueda de prensa y yo estuve en esa rueda de prensa. Me tomé foto con Marc Anthony, lo llevamos a una presentación en Tuluá, pero no me imaginé que con el tiempo iba a ser el icono de la salsa y que ya no iba a poder acceder a una entrevista. Y como en esa época uno utilizaba el cassette para hacer la entrevista, pero tenía que volver a utilizar el cassette, pues uno no guardaba esas reliquias que hoy en día podrían ser.
Claro, Así que que son muchos, muchos artistas. una de esas entrevistas que recuerdes así que te haya impactado, que te haya gustado, que te haya dejado un mensaje. Juan Luis Guerra indiscutiblemente fue una entrevista muy linda. Esa fue una entrevista, eh, a mí me trasladaron porque tenía un concierto en Quito y me llevaron hasta Quito y estando en Quito me dijeron, ¿quiere entrevistarlo? Yo le dije, pues por supuesto que sí. Yo saqué mi grabadora porque buen periodista o buen locutor o buen disc jockey. Hoy en día es muy fácil, tú llevas el celular y entrevistas, pero en esa época, digo hace 15 o 20 años atrás, tú tenías que andar con una grabadora, ya sea de minidisc o ya sea de CD o lo que fuera o de memoria, pero tenías que andar con una grabadora. Entonces me dijeron que si lo quería entrevistar, lo entrevisté. La esposa muy querida me dijo, tienes 10 minutos. Comenzamos la entrevista, me empezó a hablar de su vida, empezamos a hablar de música, del contenido de las letras de la música, de cómo él desde el año 84, cuando se presentaba en República Dominicana, quería ganarse al público y empezó a hacer una remembranza muy interesante sobre su vida. Los 10 minutos se fueron volando como si fueran 30 segundos. Entró la esposa y dijo, se ha terminado tu tiempo, Vicente. Y Juan Luis dijo, no, 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 déjalo, déjalo que siga entrevistando. De los 10 minutos pasamos a 35 minutos. Wow. 35 minutos que me regaló el señor Juan Luis Guerra y que obviamente la señora esposa se enojó porque habían otros medios de comunicación. Hombre, yo te dije que si querías, pero únicamente... Yo le dije, pero mira, tu esposo está feliz, está contento, ¿ah? Porque le gustó la entrevista. Esa, digamos que es una de esas entrevistas satisfactorias o que te satisfacen. Es bonito saber que en cada entrevista pues siempre hay algo, ¿no? Siempre hay como una conexión con el artista y el locutor, siempre hay algo que o una enseñanza que deja. Vicente, hoy en día tenemos un mundo radial, como lo mencionábamos, distinto, diferente, en donde muchas caras juveniles casi son las protagonistas. Y hablaba con un exdirector Radio Uno Bogotá hace unos días. em, Dice o presiente que hoy en día las voces las están reemplazando por jóvenes. ¿Qué tan cierto crees que es esto? Pues Liz, eso ha sucedido toda la vida, no es ahora, toda la vida. Eh, a mí me gusta analizar mucho el tema de la radio. Entonces, a raíz de estar en Radio Santa Fe, que es una emisora que tiene en el 2026 88 años, hay algunos archivos. Entonces, las voces de los años 60 y 70, Alka-Seltzer. Y ahora con ustedes, la lavadora más importante llegada a nuestro país. El léxico, los efectos que utilizaban en esa época eran los propios de esa época. Luego vinieron unas voces más puestas, más proyectadas. Por ejemplo, Juan Harvey Caicedo, Gustavo Niño Mendoza, de los que yo recuerdo que serán seguramente muchísimos más, pero digamos que se fueron patrones que uno conocía, eh, el Chupo Camacho, que uno decía, esos, wow, qué voces tan bonitas, y uno se grababa en su grabadorcita y uno decía, no, mi voz no se parece a ella, a esas voces tan bonitas, tan bien puestas. Pero mira, hoy en día yo puedo llegar a ser, no presumiendo, pero puedo llegar a ser el referente y seguramente algún muchacho que te esté viendo hoy dirá, yo siento eso, que mi voz al lado de la de Vicente es una voz chiquitica o delgadita. Quizás sí, quizás no, no lo sé. De pronto sí, de pronto no. Pero lo que sí te puedo decir es que luego de esas voces empezaron a tener voces más delgadas y hoy en día son muchísimo más delgadas. O sea, un disc jockey puede tener una voz de hilo y no tiene ningún problema. ¿Por qué? No hay voces malas, recordemos esto, no lo han dicho toda la vida, sino mal utilizadas, porque hoy en día la voz es interesante, hay que tener una voz no bonita, hay que tener voz nada más, pero hoy en día lo importante es conectar con la gente, como dicen hoy en día, que es la palabra de moda, conectar. Entonces, si tú conectas, yo le pongo el sinónimo de enamora, enamora a la gente con tu discurso, enamora a la gente con tu forma de ser, enamora a la gente con tu puesta al aire, ¿sí me entiendes? Entonces, no es que se estén reemplazando las voces, que obviamente sí sucede, porque es lógico, debe haber.
una relevancia de voces y tienen que irse relevando las voces. O sea, van pasando estas. Yo considero, por ejemplo, que hoy en día, gracias a Dios, yo sigo siendo voiceover de Tropicana. Ahorita no soy el voiceover de Caracol porque entró Julio Sánchez a hacer el voiceover de la cadena básica de Caracol, pero yo fui hasta este año voiceover de la cadena básica de Caracol. ¿Sí me entiendes? O sea, es normal, pero ahí yo te podría decir, hay voces nuevas, pero mira, Julio es un hombre de 68 años y es el voiceover ahora de la cadena básica. Depende de tu actitud frente a la vida, creería yo. ¿Qué opinas de ese cambio? ¿Cómo lo ves? Que desaparezca la W y entró Julio ahí de entrada. Bueno, son decisiones de empresa. Yo le apuesto a todo lo que le apueste mi empresa. Yo apoyo. Em, Siempre pongo el ejemplo de un círculo. En el círculo cada uno tiene una cuerdita y alrededor del círculo hay mucha gente con una cuerdita y luego dicen, todos jalen y cada uno jala hacia afuera y la cuerdita no se mueve y luego otra voz dice, vamos todos a jalar hacia la derecha y mueven la bolita hacia el lado derecho, ahora hacia la izquierda, hacia el lado izquierdo y se cumplen las metas. Entonces, si tú estás en una empresa, lo primero que tienes que hacer es ser leal con tu empresa. ¿Sí? Independientemente de cualquier cosa que suceda, tú debes ser leal, leal. Como ser humano y como profesional, debes ser leal. Tú no puedes estar dentro de una empresa y hablar mal de tu empresa. Si la empresa es la que te está dando de comer y de vivir, te está dando trabajo. Entonces, si se apuesta por un cambio que para algunos es un error grandísimo, para otros es inentendible y para otros es un acierto, tú estás dentro de esa empresa y tienes que empujar para que esa meta que se ha puesto en la empresa se cumpla. Y ahí estamos todos, ahí en Caracol. Yo creo que Caracol es una de esas empresas bonitas que tiene la radio. Es aspiracional, mucha gente le gustaría estar dentro de Caracol. Y afuera hay mucho detractor, y cuando hay muchos detractores, pues es normal que suceda lo que sucede, que hablen bien y hablen mal de la empresa. Pero visto desde adentro, yo creo que es una gran empresa y si se apuesta hoy en día por lo digital, por hacer noticieros mixtos, donde aparezcas en YouTube, donde aparezcas en redes sociales, ese es el camino. Y eso es lo que está haciendo Caracol y a eso le está apostando Caracol. Y estoy de Perfecto. acuerdo en eso. Un mensaje, Vicente, para los chicos de hoy en día, los locutores, los que están allí trabajando en radio. ¿Qué mensaje les envías? Y Liz, el consejo creería yo, a ver, suena cliché, pero, pero es que es un cliché que es de verdad. O sea, lo que pasa es que la gente no le pone la fuerza y la concentración que debe ser. Ahorita en el Super Bowl, el señor Bad Bunny, lo primero que dijo fue, cuando salió de la casita, dijo, crean en ustedes, en sus sueños y en sus cosas. Crean. Claro, el mismo Jesucristo nos lo dice desde hace 2026 años atrás. Tengan fe y se les dará. Entonces, a veces nosotros no creemos en nuestras capacidades y hoy en día con tanto matoneo que hay, tanto hate en las redes, tú sales con algo y te apabullan tus mismos amigos y compañeritos de universidad, compañeros de comunicación social, qué sé yo, de periodismo, te hacen ese bullying, entonces la gente termina por retirarse y eso no está bien. Uno tiene que sobreponerse a esas cosas, tiene que correr su propio camino. Yo siempre me imagino, eso lo he leído en varios libros, pero siempre me imagino una carrera atlética de 400 metros alrededor de una cancha de fútbol, cada corredor en su carril. Usted corra su carrera. No importa que llegue de último, pero corra su carrera a su ritmo, a su velocidad, a su estilo, a su forma de vida. Y no piense en el corredor de al lado que va más rápido o el de el lado izquierdo que no sabe correr. No piense en nada de esas cosas. Corra su propia carrera. Yo pienso que eso es básico hoy en día. Porque yo veo y lo compruebo porque en Caracol va mucho practicante y los practicantes están entre los 22 y los 26 años más o menos y los veo inseguros, los veo con miedo. Y aquel que marca la diferencia
es el que sobresale, pero el que es, no sé si recuerdan ustedes el término emo, de esos que se ocultaban, de esos que Claro. se ponen la cachucha y que no quería que los vieran, si van con esa actitud a conquistar la vida, pues va a ser más difícil. Es mejor quitarse esa gorrita, peinarse hacia atrás, mostrar la cara y como decía un amigo en Cali, meterle la picha, el pecho a la brisa y entonces ahí sí consigues lo que quieres. Es eso, mi querida Liz. Hay unos que tienen mucha confianza, de hecho demasiada y en exceso. Ese ego radial, ¿crees que es necesario para salir al aire, para posicionarse? ¿Es importante? Pues son fórmulas, ¿no? Son fórmulas. A algunos les funciona muy bien, se vuelven egocéntricos, se vuelven inclusive intolerables, ¿cierto? Pero si les funcionó, es su fórmula, creo yo que es válida. Ya que cada quien la comparta a su manera es otra historia. Yo no comparto eso. Mi forma de ser no me lo permite. Yo veo una persona egocéntrica, ególatra, eh, yo. Yo prefiero dar un paso al costado y tratar de no relacionarme con ese tipo de personas. Pero les funciona. Hay muchos nombres en la radio, en la televisión, presentadores de televisión, presentadores de deportes, narradores, periodistas, que esa fórmula les ha funcionado. Y llegan a un sitio y prácticamente si no los atienden como es, se van del sitio y con un orgullo, una petulancia que yo digo, hombre, esto, estamos en la tierra es de paso, divirtámonos y tratemos bien a todo el mundo. Pero a algunos sí les funciona. Yo me imagino que cada cual irá pensando quién es de ese tipo o ese estilo de gente, ese estilo de periodista, ese estilo de narrador. Y otros dirán, en cambio, me acuerdo de otros que son mucho más, yo voy más con la humildad y la sencillez. Con eso te resumo. Vicente, pues muchos de los que ya te conocen, han hecho entrevistas, tienen una gran imagen de lo que es un Vicente Moros y bueno, yo hoy lo confirmo con esta entrevista, la humildad y la sencillez también con la que me has compartido todos tus conocimientos y todo lo que tienes por darse, que son muchas cosas más las que deberíamos hablar de radio, bueno, de todo lo que has pasado, Mm. pero realmente a mí me complace mucho que me hayas aceptado esta entrevista y agradecida. ¿Algún mensaje para los radiólogos que están creciendo o que quieren hacer una radio latina aquí en España? Ah, claro, por supuesto. Lleven un poquito de esta tierra latinoamericana, ya sea de México, de Honduras, de Puerto Rico, de Nicaragua, de Costa Rica, de Panamá, de Bolivia, Argentina, Chile, bueno, en fin, Uruguay, Brasil, Ecuador. Si están allá y están metidos en los medios de comunicación, pongan su granito de arena latino allá, con alguna canción, con algún artista, véndanlo como algo bonito, como algo que realmente vale la pena escuchar, que se lo crean y de esta manera nosotros formamos una gran red, una gran familia latina en el mundo. Creo que es importante eso, Liz. Si está en una emisora latina, que le aporte a esa cultura latina, a través de palabras, a través de canciones, a través de su puesta al aire. Y seguramente los mismos latinos y otros de otros países europeos se van a sentir identificados con esa forma de hablar y con esa forma de ser que tenemos nosotros. Esa pregunta que yo creo que muchos nos hemos hecho, ¿no? Que hemos grabado, que hemos hecho algunas cosas con la voz y que está hoy en día latente la inteligencia artificial. ¿Crees que la inteligencia artificial podría hacer la voz de Vicente Moros tal cual como estás en Tropicana? Claro que sí, sí, claro, la puede hacer Con la perfectamente. naturalidad y con la frescura que la manejas. Lle- Llegaremos a eso. Yo creo que la inteligencia artificial, en la medida en que le demos las herramientas para que aprenda, va a aprender y va a hacer las voces. Eh, Creo yo que el tema de la inteligencia artificial, eso es algo que no se puede detener. Eso forma parte de la evolución de la humanidad. Lo que sí, donde nosotros no tenemos injerencia, pero hay gente que sí lo está pensando, es legislar, ¿sí? Entonces, así como la inteligencia
artificial identifica mi voz o la de cualquier locutor, también esa misma red, esa misma web, va a identificar dónde está sonando mi voz y que el que esté utilizando mi voz tenga que pagar. Mm, Sí, le gustó la voz de Vicente, le gustó la voz de Liz, le gustó la voz de X, Y o Z persona. Listo, válido. Chévere, porque es una forma de negocio. Pero no venga a canaleársela, como decimos en Latinoamérica. Canalear, para los que no lo saben, es coger las cosas gratis. Entonces, ¿quiere tener la voz de algún locutor? Pague por ella. Pero no se las deje vivo utilizando la voz y obviamente sacando fruto de esa voz, sabiendo que no es de esa persona o sabiendo que no es de esa empresa. Hace unos años yo estaba haciendo chequeos en la web y me encontré con una emisora tropicana en Madrid, pero con todas las de la ley, una copia fidedigna Bueno, de lo que era tropicana. ay, es que aquí en Jingles España, son tremendos, sí. son tremendos. Se hizo la gestión administrativa y se logró pues evitar que siguiera esta emisora al aire. Pero pues así como nació esa, pueden hacer otra más abajo, otra en Valencia, otra en Zaragoza, otra en las Canarias. ¿Quién maneja eso? Sí, no hay manera. Lo que yo digo es, ¿quiere usufructuarse de algo? Pague el mínimo que sea. Ese es el quid del asunto. Justo le iba a preguntar eso. ¿Qué, qué protocolos a seguir hay, por ejemplo, para Caracol Radio, que se abrió una emisora X de Caracol Radio, en este caso, bueno, aquí en España hay muchas Sí, que ya porque han son del grupo colocado, Prisa. que son del El grupo grupo Prisa. Prisa es Bueno, español. Ujú. sí, no, bueno, ojalá fueran en ese formato. Bueno, hay una manera de hacer la radio acá con los nombres de las radios colombianas, justamente por lo que mencionabas, porque quiere la gente conectar directamente con el público latino. Entonces dice, vale, vamos a abrir una radio X que se llame Tropicana. Ujú. Utilizan, no sé cómo, logran tener eh, los jingles cantados, logran tener incluso las voces casi clonadas, o no sé si es que de Colombia las pasan. ¿Hay un protocolo para eso de frenos justo lo que acabaste de mencionar? En el momento no lo hay. En el momento no lo hay. Pero el camino está trazado, Liz. Este mundo es globalizado. Ya tú te enteras de lo que pasa en Corea del Sur a los 2 minutos de lo que sucede. Si hay un terremoto, a los 2 minutos ya sabes que hubo un terremoto porque alguien con su celular filmó, lo puso en las redes y todo el mundo lo volvió viral porque se cayó un edificio o porque se dañó una represa o porque se partió una carretera con ese terremoto y todo el mundo lo quiere ver. Como ese mundo está globalizado y hace un momento yo hablaba de la inteligencia artificial, también deberán, con el tiempo, deberán salir leyes internacionales que protejan las marcas. Mira lo que pasó con Frisbee, Es bien. Ujú. ¿cierto? Es una pelea desde nuestro punto de vista colombiano, desde acá, desde este lado del Atlántico, como dicen allá en España, desde este lado del Atlántico, lo vemos como una afrenta a nuestra marca. Total. Ellos lo ven como una oportunidad, porque dicen, Frisbee no tiene aquí no lo han registrado, no tiene registros y le va bien en Colombia, no nos pueden atacar, pongamos esa marca ya que es tan exitosa allá, ¿cierto? Entonces, todo depende como tú lo veas. Para nosotros es una afrenta, para ellos es una oportunidad. Y en la radio, con la globalización, poco a poco la gente se va a dar cuenta de que X, Y o Z emisora es de X, Y o Z país. Y que lo que están haciendo allá, si no está plenamente identificado, esas leyes le van a caer y lo van a cerrar o van a decirles que cambien de nombre o alguna cosa. Por ahora todavía hay desorden en el mundo porque estamos aprendiendo. Sí, justo pues he visto, conozco y hay personas de las cuales también conozco que tienen pues ciertos nombres y ciertas emisoras aquí ya montadas prácticamente como con la excusa de que en algún momento o trabajaron o conocieron o les cedieron
ese permiso para trabajar acá. ¿Eso puede pasar que Caracol, Olímpica o RCN o incluso Todelar dé permisos para que las emisoras funcionen con sus nombres, jingles y todo esto? Pues esos son técnicamente negocios, son Mm, alianzas que se hacen. Y si se hacen por el lado derecho de las cosas, nosotros ahorita en nuestra empresa tenemos en Miami una emisora en 106.3, que es la misma cadena básica de Caracol en Miami. Pero mm, se hizo una alianza con el señor Alarcón, que es el dueño de muchas emisoras en Estados Unidos y en República Dominicana. Una alianza respetuosa, una alianza con documentos, una alianza con ganancias, una alianza con, o sea, si se hace bajo ese formato, Caracol está dispuesta a negociar donde sea, pero ya con el formato de la mentira no, con ese sí no se negocia. Mm. Vicente, un placer charlar contigo, conocer todo este tipo de cosas que son importantes pues para nosotros que estamos aquí trabajando en radio y que conocemos pues un poco de este mundo aquí y bueno, en Colombia. Pues me encantó charlar contigo, aprender obviamente y muchas gracias por todo tu tiempo. Pues mira, Liz, muchos éxitos. Me gustan este tipo de entrevistas, siempre me han gustado. Siempre he pensado que si tienes conocimiento lo tienes que compartir. Y si tú eres el canal para que la gente llegue y conozca algo o aprenda algo con tus podcasts, me parece genial. Gracias también a ti por la invitación. Un abrazo, Vicente. Chao. Un abrazo, una distancia también. Chao.